El día de hoy quiero hablarte acerca de una palabra que el Señor quiere traer de ánimo a tu vida. El mensaje se llama Todo va a estar bien. Y sabes, está fundamentado en el libro de Mateo, en el Evangelio de según Mateo, en el capítulo 14, verso 18. Y tú vas a entender ahorita un poquito más adelante por qué se extrae de ese pasaje esta frase. Ahí simplemente tú puedes leer: Él les dijo, traédmelos acá. Pero ahorita voy a explicarte por qué dice el Señor que todo va a estar bien. Quiero hacer referencia a la velada de oración. Estuvimos reunidos entre 85 y 90 personas el día viernes. Y para la gloria del Señor, porque yo he visto en las diferentes congregaciones que cuando se llama a la oración, generalmente menos del 10% de la congregación es la que se reúne a orar. Son las reuniones menos concurridas. Sin embargo, en esta congregación el día viernes, Él dijo que mandó a hacer esa reunión. Y nosotros le dijimos: Señor, son 10 horas las que tú estás demandando. Si no oramos una, ¿cómo vamos a orar 10? Y si no nos reunimos ni siquiera pocos a orar, ¿cómo vas a hacer que toda la congregación responda? Pero nosotros le creemos a Dios. Yo te decía la semana pasada que si tú estabas listo para las locuras del Espíritu, porque Él, cuando te manda a hacer algo, te va a mandar a hacer cosas que son ilógicas a tu pensar. A nosotros nos dijo: vas a llamar al pueblo a la oración y a la intercesión por 10 horas. Y dijimos: oh, Señor, nos estás pidiendo cosas casi imposibles. Sin embargo, ver aquí reunidas entre 85 y 90 personas, arrancando 8 de la noche y cerrando 6 de la mañana, fue algo, desde mi punto de vista, espectacular. No sé cómo lo veas tú, pero lo que estuvimos haciendo en esas 10 horas fue declarar la palabra de nuestro Dios, fue adorarlo, fue clamar. Como decía el pastor, también hubo testimonios de poder en donde personas del hospital quisieron venir. Eso solo lo hace el Espíritu. Alguien que está en un hospital cuidando a un enfermo, querer dejar al enfermo 10 horas y venirse aquí, cuando les exigen estar un familiar ahí. Ellos, los que estuvieron aquí, son los únicos que están en el hospital. Así que no había nadie más que dijeran: bueno, lo dejamos aquí encargado y mientras nosotros vamos a orar. No, ellos dijeron: vamos a confiar, ahí están nuestras hijas, que se queden en el hospital, nosotros queremos ir a orar. Eso solo lo hace el Espíritu. Yo creo que la congregación, a raíz de lo que sucedió el domingo, salvo que tú no pongas en práctica lo que el Señor te dio, ya estaríamos listos para lo que el Espíritu quiere hacer, para el siguiente paso que el Espíritu quiere hacer. Y es que a través de la administración que hubo, la administración, para algunos que estuvieron en el arranque y ya no pudieron concluirlo, entendemos las diferentes necesidades y estaba abierta desde luego la opción de que tú vinieras y el tiempo que tú pudieras estar, estuvieras juntamente con nosotros. Eso es unidad. Ya si tú tenías que salir, no había ningún problema, estaba abierta la puerta y no, desde luego que no criticamos ni juzgamos nada de eso. Pero lo que sucedió en la administración, que fue alrededor de las 4 de la mañana cuando empezamos a ministrar, fue que a través de esa administración Dios nos habilitó para lo que quiere hacer en esta congregación. Y no importa que no hayas estado en esa administración, vas a ser parte de lo que el Espíritu Santo va a hacer en esta congregación. ¿Y sabes en qué consistió la administración? Esas fueron instrucciones de parte del Espíritu Santo, que es lo que había que ministrar. Él nos dijo que se impartiera el fuego del Espíritu Santo. Y sabes, el fuego del Espíritu Santo tenía tres objetivos primordiales. Era traer en nuestra vida renovación, unción y avivamiento. Y yo creo que el avivamiento se nota cuando tú muestras hambre de Dios y cuando tú estás en este lugar y cuando tú buscas del Señor.
Él es el que va a poner ese deseo en ti. Tú das los pasos y Él va a hacer lo imposible. Pero el avivamiento empieza, como a nosotros nos lo había anticipado el Señor, en el corazón de un verdadero adorador. Aquel que se dispone a adorar al Señor, en Él empieza el avivamiento. Y el avivamiento es algo que empieza de manera, digamos, sobrenatural, porque no necesariamente nosotros tenemos el hambre de hacer las cosas de Dios, sino que es Él el que pone inicialmente ese deseo. Tú empiezas a buscarlo y Él lo va acrecentando. Y el propósito de la administración como tal fue que a raíz de eso, lo que el Señor ha anticipado que va a suceder en este lugar es que se desata la visitación de la gloria de Dios en este lugar. No sé si tú lo creas, yo sí lo creo. Lo demás dijo que iba a haber una visitación, pero no a nivel de solo visita, sino de permanencia del Espíritu Santo. Eso es algo que Él iba a hacer, que el fuego del Espíritu iba a descender en este lugar, que milagros empezarían a suceder. Y escucha algo que tiene que ver y que está conectado con lo que Fer estaba diciendo. La salvación se extendería a toda nuestra ciudad. Pero como dice Fer, la salvación no va a correr sola. Yo en algún momento te decía, ojalá, y está mal dicho, pero ojalá las cosas Dios las hiciera y nosotros simplemente nos tocara administrar. Pero el Señor nos mandó a ir a predicar el Evangelio. Y si Él dijo que la salvación va a escucharse y se va a manifestar en toda nuestra ciudad, yo lo creo. Pero para eso te necesita Dios a ti. Y no porque Él no lo pueda hacer, pero finalmente Él se asocia con el ser humano, se asocia con el hombre para cumplir sus propósitos. ¿Cuántos de ustedes van a tomar ese reto de ir y predicar el Evangelio? Ahí Fer va a tomar nota de todos los que están levantando la mano, porque son los que esperamos ver el sábado. El Señor va a hacer grandes cosas. Él ha mostrado visiones recientes en donde Él manifestaba que su gloria se iba a ver en este lugar como si fuera una columna de fuego. Y eso iba a hacer que la comunidad a nuestro alrededor y que los diferentes pueblos que están ubicados y asentados a nuestro alrededor verían esa gloria. Y entonces vendrían a este lugar a ver qué es lo que está sucediendo. Yo creo que el Señor puede seguir haciendo hasta el día de hoy cosas sobrenaturales en ese sentido. No sé si tú lo creas, pero yo creo que con pocos que lo creamos lo vamos a ver. Pero yo esperaría que tú y yo creyésemos al 100% lo que el Señor está diciendo. Ahora hay dos cosas que quería yo observar antes de entrar ya en el mensaje. Y es que durante la administración hubo dos cosas que sucedieron. Y si te lo digo es para animarte, porque la primera es que la presencia del Espíritu Santo se hizo manifiesta y se derramó en aquellos que fueron ministrados. Nosotros que estábamos ministrando podíamos percibir la presencia del Espíritu Santo a nuestro alrededor, tocando a las personas. Eso es lo que pudimos nosotros experimentar. Me decía la pastora, yo agarraba a los que ministrábamos, una por seguir la instrucción del Señor de imponer las manos, pero otra por agarrarme de ellos, porque la que se iba a caer era yo por la presencia del Espíritu Santo que estaba ahí rodeando la actividad. Y fue en mayor o menor intensidad. Como yo te digo, hay cosas que en la propia relación que tú tienes con el Señor y con el Espíritu vas percibiendo. Así que nosotros podíamos percibir en qué momento el Espíritu Santo estaba más fuerte o en qué momento estaba como muy tranquilo, por decirlo de alguna manera. Pero hubo algo más, y eso es lo que yo quiero comentarte en esta tarde. Y es que percibimos en algunos de ustedes resistencia al mover del Espíritu Santo, incredulidad, temor o estructuras. Y el Señor ha sido tan bueno en esta casa que ha venido destruyendo
barreras y estructuras que había en nuestra mente y en nuestros pensamientos, de tal manera que tú y yo podamos ser expuestos totalmente al mover del Espíritu Santo y podamos recibir completamente lo que Él quiere. Pero no pudimos percibir eso. Y es algo que estás frente a la persona y estás ministrando, y es como si el Espíritu dijera: párale ahí, o no sigas, o no hagas esto, porque en la persona hay esto y esto. Y sabes, cuando en ti, porque yo creo que cada uno podemos percibir si estas 4 cosas que te acabo de decir están presentes en tu vida. Si hay temor, si hay incredulidad, si hay alguna barrera o estructura todavía en tu mente, o si hay resistencia al mover del Espíritu Santo. Si tú puedes percibir cualquiera de estas 4 cosas en tu vida, yo te voy a animar a que te acerques con nosotros, porque lo que hay que hacer es quebrantar todo eso en tu vida, de tal manera que lo que el Espíritu quiera hacer contigo lo pueda llevar a cabo con toda libertad. Porque como decimos, Dios tiene todo el poder, Él puede hacer todo lo que quiera, pero de alguna manera algo que lo limita es tu voluntad o lo que esté presente en tu vida para que Él se manifieste con todo su poder. Así que yo te voy a animar a que si está en ti cualquiera de estas 4 cosas, te acerques con nosotros para poder apoyarte. Porque lo que sucede es que cuando estas cosas están en ti, te ubica en un plano natural. Y la semana pasada hablábamos de esto, que solamente hay 2 tipos de personas: los naturales o los espirituales. Para los naturales, las cosas del espíritu son locura. Para los espirituales, entienden lo que está sucediendo y disciernen desde el espíritu las cosas del espíritu. Entonces, si en ti están cualquiera de estas 4 cosas, te ubica en un plano de lo natural, apartándote o alejándote de lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida. Así que yo te animo nuevamente a que cualquiera de estas cosas que tú percibas en tu vida, te acerques con nosotros y podamos ayudarte. Las 4 cosas son: resistencia al mover del Espíritu Santo, es decir, puede ser, bueno, es que mejor primero te las digo y ahorita te explico algo. Resistencia al mover del Espíritu Santo, temor, incredulidad o estructuras, que son barreras o situaciones que pueden estar ahí en tu mente, impidiéndote percibir las cosas del Espíritu. Porque tú y yo fuimos diseñados como seres espirituales. Tú tienes un espíritu que fue diseñado y puesto dentro de ti para conectarte con Dios. Así que sí o sí, cuando tú vienes a Cristo, tu espíritu viene a vida y la conexión está inmediatamente reactivada con tu Creador. Así que si tú has nacido de nuevo, no hay razón por la cual no puedas relacionarte a nivel espiritual con Dios. No debería haber ningún tipo de obstáculo. Así que si hay un obstáculo, es porque en ti hay algo que estorba a ese mover. Y la incredulidad no es algo que se desarraiga en el momento que tú crees en Cristo. Ojalá todo lo que estuvo presente en nuestras vidas, afectándonos y ensuciándonos, se quitara de manera inmediata. Pero hemos visto que no. Es un caminar, es un proceso en el cual tú vas madurando, vas creciendo, vas dejando cosas, vas dejando que sea el Espíritu el que te guíe y vas haciendo a un lado a la carne. Entonces es un proceso, evidentemente, pero si en ti hay incredulidad, tú puedes ver a lo largo de los diferentes evangelios cómo Jesús no pudo obrar teniendo todo el poder, teniendo la unción del Espíritu con Él y conociendo lo que el Padre estaba haciendo y diciendo. Había un impedimento para que Él pudiera actuar a favor de las personas, y eso se llamaba incredulidad. Así que si tú no crees, porque muchas veces la resistencia que se observa al mover del Espíritu Santo es porque dudas que lo que está sucediendo venga de Él. Puede ser que
que Él esté deseando hacer cosas en tu interior y de alguna manera tú dices, no, eso no viene de Él. Y entonces es como si tú tuvieras una coraza o algo que dejara, que impidiera que el Espíritu se manifieste completamente en tu vida. Así que son 4 aspectos que te ubican en el plano de lo natural. Y yo te decía que cuando nosotros estamos en el plano de lo natural, no solamente es que no aceptamos lo que el Espíritu hace, sino que nos perdemos lo que el Espíritu quiere hacer. ¿Y quién es el que está permanentemente con nosotros en esta tierra? De parte de Dios. El Espíritu Santo. Eso no deja de lado a que el Padre y el Hijo están contigo. Sin embargo, la función del Espíritu Santo es una función permanente y activa en tu vida que te lleva a recibir toda la bendición de parte de Dios. Entonces, si tú resistes al Espíritu Santo, te estás perdiendo de la persona, digámoslo así, más importante de parte de Dios, activa en tu vida en esta tierra. Y entonces imagínate qué tanto limitas el actuar de Dios en tu vida. Porque entonces observamos que hay personas que llevando mucho tiempo en el Evangelio no pueden cambiar, porque están en un plano natural en donde el Espíritu no actúa totalmente en nuestras vidas, porque encuentra resistencia, encuentra un estorbo para actuar. En 1 Corintios capítulo 2 versos 9 y 14 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dios, a través del Espíritu Santo, en esta congregación ha estado haciendo una obra de limpieza, una obra de preparación en nuestras vidas semana a semana. Él nos viene limpiando, Él nos viene purificando, Él nos viene habilitando, Él viene revelando a Jesucristo en nuestro interior y las profundidades del corazón de Dios. Eso es lo que ha venido haciendo el Espíritu Santo semana a semana. No sé si tú lo puedes ver, pero eso es lo que el Espíritu Santo ha venido haciendo semana a semana, habilitándote, capacitándote, limpiándote, purificándote, haciendo una obra preciosa en nuestro corazón para llevarnos a caminar siendo guiados por el Espíritu. Todo lo que Él ha venido haciendo es con esa intención de que tú y yo podamos ser guiados por Él. Y ha desatado en nosotros también el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, a fin de que tú y yo podamos entender el mover del Espíritu Santo. Por eso yo te decía la semana pasada también que si a partir de esa semana alguien dejaba esta congregación, era porque no entendía el mover del Espíritu. Es decir, estaba en un plano natural. Porque si yo te estoy diciendo que el Espíritu Santo es la persona activa de parte de Dios más importante en nuestras vidas, digo, el principio, arrancamos en la vida cristiana a través de Jesucristo. Él ya hizo una obra perfecta, preciosa, y si no fuese por Él, tú y yo no estaríamos acá. Pero el Espíritu Santo fue dado para que Él nos enseñara todas las cosas, para que nos revelara las profundidades del corazón de Dios, para que nos enseñara a caminar y para que tú y yo podamos ser guiados por Él para cumplir el propósito y el objetivo de lo que Él ha trazado en nuestras vidas. Entonces tiene una importancia relevante el Espíritu de nuestro Dios. Así que yo te animo a que no lo resistas, a que dejes que Él obre libremente en tu vida. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 14 y vamos a partir del verso 13. Esta es una historia sumamente conocida. Es la multiplicación de los panes y de los peces.
para alimentar a 5,000. Entonces es una historia que tú te sabes tal vez hasta de memoria. Pero ¿sabes algo que encierra este pasaje? Es la sobrenaturalidad del reino de Dios y lo extraordinario del mover del Espíritu. Tú vas a poder encontrar este pasaje en los 4 evangelios y cada evangelio tiene un acercamiento interesante a él, pero hoy nos vamos a centrar solamente en Mateo. Y vamos a empezar ahí en el capítulo 14, en el verso 13, dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Entonces Jesús le dan una noticia y entonces él se aparta y se va. Se sube a una barca y se va a un lugar desierto. Y la gente, ¿qué hizo? Le siguió. Cuando se enteraron que Jesús se había ido a determinado lugar, dijeron: queremos escuchar de él, vamos a donde él está. Y fueron. Y entonces tú puedes ver que la gente vino a Jesús. Y Jesús también expresó en otro momento, dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Así que la gente que fue a buscar a Jesús, Jesús no la apartó de ellos, a pesar de que él quería estar a solas, porque él se apartó a un lugar desierto y él quería pasar un momento a solas. Sin embargo, vino la gente a él y él no echa de delante de sí a las personas. Pero también en otra parte de la escritura puedes encontrar que ninguno puede venir a él si el Padre no le trae. Así que si tú estás aquí en este lugar, es porque el Padre te trajo. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás porque en el corazón del Padre estuvo que hoy tú vinieses a este lugar. Pero Él se manifiesta a aquellos que tienen hambre. Así que no es por el simple hecho de que, como decía Fer, vengas y calientes una banca, se completa todo lo que el Señor quería. Sino Él va a ser propicio a aquellos que tengan hambre y sed de Él. La semana pasada también te decía que el avivamiento se va a dar en la medida del hambre que tengas de Dios. ¿Qué tanto quieres conocer a Dios? ¿Qué tanto quieres conocer de las manifestaciones de su poder? ¿Qué tanto quieres que Jesucristo sea revelado en ti? Es la cantidad que vas a tener de parte del Espíritu en tu vida. Él te puede atraer. El viernes pudimos ver eso. Estuvimos clamando al Señor a lo largo de varios días, diciéndole con relación a Cantares 1:4: atráenos y correremos a ti. Entonces Él es el que hace esa obra, el que te atrae. Pero si tú, llegando a donde Él está, no muestras esa hambre, te aseguro que te vas a ir como llegaste. Él te pudo haber atraído, pero lo demás te corresponde a ti. Lo demás ya te corresponde a ti. Él no va a hacer todas las cosas. No te va a poner ahí en la banca, te va a revelar todo al interior y te va a mover como una simple pieza de ajedrez para que tú camines por donde Él quiere. Mejor hubiera creado robots y sería sumamente simple, nos programa y entonces ya caminamos como debemos caminar. Eso sería lo más sencillo. Pero Dios quiso darnos una voluntad a cada uno de nosotros. Así que Él te atrae, Él te pone el deseo de venir a este lugar, pero lo demás te corresponde a ti. ¿Qué tanta hambre tienes tú de Él? Eso es lo que va a detonar que Él se revele en una mayor medida a tu vida. Cuando tú estás en un lugar donde hay avivamiento, tú eres avivado, eres contagiado con lo que sucede ahí, con lo que está sucediendo alrededor. Y entonces vamos a poder llegar a ese punto, como lo dice el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y podremos habitar en su casa y salir y hallar pastos, dice su palabra. Así que tú y yo, cuando venimos, cuando escuchamos que el Señor se está moviendo en un lugar, debe surgir en nosotros ese deseo de estar ahí para buscar
a aquel que va a suplir y va a cumplir todo lo que Él ha hablado acerca de tu vida. Así que por eso cada domingo te invitamos: ven a esta casa, ven a esta celebración, el Señor te está esperando. Él ya puso el deseo en tu corazón y Él desea atraerte a ti, a su casa. El chiste es cómo venimos a este lugar. Podemos venir cansados, podemos venir fatigados, pero eso podemos hacerlo a un lado. Algo que sucedió también en la velada es, a pesar del cansancio que había y del desgaste físico y espiritual que estábamos experimentando, el propio Espíritu iba depositando en nosotros fortaleza para aguantar toda la jornada. ¿Sabes con cuántas personas terminamos la velada de oración? Yo te dije que arrancamos, y en el proceso del arranque y hasta las 12 de la noche estábamos reunidos aquí entre 85 y 90 personas. ¿Sabes con cuántas terminamos? Cerca de 45 personas. Nosotros decíamos, y nosotros no programamos ni hicimos digamos cómo iba a estar estructurada, fue el Espíritu Santo marcando. Pero a ojos humanos decíamos, si ministramos antes de las 12 de la noche, la gente se va a ir. Lo que están buscando es la ministración, no tanto estar en tu presencia clamando. Pero lo interesante fue que a pesar de ministrar a las 4 de la mañana, eran las 6 de la mañana y seguíamos aquí 45 personas. Y después de la ministración, no es que se hayan ido. Salieron algunos que venían de Puebla, por ejemplo, por llegar y atender actividades allá. Pero fueron fue mínima la cantidad de personas que salió después de la ministración. Eso habla del hambre que hay y del deseo por nuestro Dios. Porque si a Dios le agrada que nosotros clamemos y que nosotros lo adoremos y que nosotros lo busquemos, eso es lo que vamos a hacer. Más allá de lo que Él pueda darnos, yo escuché en alguna ocasión que decían: no busca al Dios de los milagros más allá que tu milagro. Porque un milagro te lo puede dar en un momento y puede ser la única experiencia que tú tengas en tu vida y alejarte. En cambio, si tú buscas al Dios de los milagros, vas a tener una relación permanente con Él, en donde no vas a tener una sola experiencia, sino muchas. Entonces debemos cambiar nuestra perspectiva de a quién buscamos y cómo lo buscamos. ¿Sabes algo que el Señor habló en esta mañana? Es que Él quiere ser como un muro de fuego a nuestro alrededor, y que Él quiere que su gloria esté en medio de nosotros. Y eso lo habló, yo me imagino, porque Él ve el deseo de nuestro corazón de venir y buscarlo y adorarlo y venir a conocerlo. Así que Él está haciendo propicio al hambre que encuentra en ti y en mí. En el verso 14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Así que cuando el Señor te mira, cuando el Señor ve que tú estás reunido, que tú has venido a congregarte, es movido su corazón a compasión. Y Él va a ser propicio a cualquiera que sea tu necesidad. Yo no sé la manera en que Jesús sanó a los enfermos, porque había 5,000 personas y Él no traía equipos de ministración. Tenían los discípulos, pero no había con Él 300, 400 personas que Él mandara y ahora le impongan manos y vamos a sanar a los enfermos. ¿Cómo sanó a los enfermos? Por la revelación de su palabra. Puede ser Él exponiendo la palabra, porque en otro de los pasajes dice que hablaba del reino, hablaba la realidad del reino. Y cuando la palabra de Dios es expresada, tú lo puedes ver en el libro de los Hechos, por qué los apóstoles oraron diciendo: danos de nuevo para predicar la palabra, mientras tú extiendes tu brazo y tu mano y haces milagros, maravillas y señales en medio del pueblo. Así que cuando la palabra de Dios es expuesta en un ambiente donde hay hambre de Él, los milagros son desatados, las maravillas son desatadas,
las señales son desatadas porque quien las hace es Dios mismo. Así que si tú vienes a este lugar, no importa que vengas en necesidad, no importa cómo vengas, yo te animo a que tú busques la revelación de aquel que tiene todo el poder para cambiar tu situación. Y no vengas con esa intención: yo voy a ir para que el Señor haga tal cosa. No, yo voy a ir porque Él está ahí, porque Él se manifiesta ahí y porque quiero conocer más de Él. Ya si me sana o no me sana, eso es secundario. Pero yo te aseguro a que si tú vienes con esa hambre de Él y con esa sed de Él, mientras la palabra de Dios sea expuesta, las cosas van a suceder de manera natural, porque eso es lo natural a lo que nosotros estamos llamados, a vivir una vida sobrenatural. Entonces nuestra vida natural debería ser lo sobrenatural del reino. Esa es nuestra vida natural. Entonces las cosas van a empezar a suceder aquí en medio de nosotros cuando tú vengas con esa hambre del Señor. Así que si hoy tú traes alguna necesidad, ni siquiera te centres en esa necesidad. Céntrate en el Señor y en aprender de Él, entre tanto Él hace las cosas que tú necesitas. Entonces Jesús les habló del reino, y hablar del reino es hablar de un evangelio completo. Es decir, no solamente expongo la verdad, sino la verdad se vuelve una realidad en la vida de las personas. Ese es el evangelio del reino. Entonces Él se dedicó a hablarles del reino mientras eran sanados. Y dice que la compasión que surgió en Él es porque eran como ovejas dispersas que no tenían pastor. Eso es lo que movió a Jesús en su corazón: ver a la multitud ahí como dispersa, sin alguien que los guiara. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que Él es el que va guiándonos, Él es el que va orientándonos. Pero si tú y yo no mostramos hambre, ¿qué va a hacer el Espíritu? ¿Va a actuar o no va a actuar? Esta sí no es capciosa. Esta sí solo tiene una respuesta. En el verso 15 dice: cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y tú puedes ver que lo que el Señor Jesús hizo al tener a esa multitud ahí enfrente fue suplir su necesidad. Y cuando Él suple, no solamente suple en un área de tu ser, suple en todas las áreas de tu ser. Él suplió el alimento tanto en lo espiritual como en lo natural, porque Él les estuvo hablando del reino y después se preocupó por la parte material, por la necesidad que tenía la gente de comer. Pero entonces tú puedes ver que suple las necesidades en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y eso es lo que sucede cuando tú vienes a buscar del Señor. Él suple toda necesidad en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, si no encuentra estorbo en ti para hacer la obra. Porque muchas veces venimos también y nos sentamos en este lugar y tal vez no entendemos todo lo que se está diciendo. Y yo podría atreverme a decir que si no entendemos todo lo que está siendo expuesto y expresado, es porque el Espíritu Santo no lo has dejado que haga esa obra de revelación. Él es el que te enseña la palabra, Él es el que desmenuza la palabra delante de tus ojos y te hace comprender todos los tesoros que están escondidos ahí en la palabra de nuestro Dios. Así que cada vez que vengas también dile: Espíritu Santo, tal vez yo no entiendo todo lo que se dice acá, pero tú revélamelo. Haz que todo lo que se dice en este lugar caiga en mi corazón. Por eso hace rato te llevé a clamar delante del Señor, para que lo que nosotros clamamos delante de Él fue:
que la palabra de Dios se estableciera en nuestro corazón. Y tal vez no la entiendas en este momento, pero la revelación del Espíritu, al sembrar la palabra en tu corazón, va a hacer que ésta germine y produzca fruto. Así que si tú te expones a la palabra de nuestro Dios, dejando que sea el Espíritu Santo el que hable a tu interior, entonces Él va a suplir las necesidades en tu espíritu que tienen que ver con la revelación, va a suplir las necesidades en tu alma que tienen que ver con la situación en cómo se encuentra tu corazón y cómo estás en tu vida, y va a suplir las necesidades en tu cuerpo, cualquier tipo de necesidad física que tú puedas tener. Eso es lo que va a suceder cada vez que tú te expongas a la palabra de nuestro Dios. Tú puedes ver como Jesús también les dijo en otra parte: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas os serán añadidas. La gente fue a buscar a Jesús en esa ocasión primero. Fue a buscarlo porque quería escuchar de Él. Ellos tenían hambre, no en lo natural, sino en lo espiritual. Estaban deseosos de que Jesús expusiera el reino delante de ellos, porque habían visto el poder que habitaba en Jesús. Podían ver que la realidad de las palabras de Jesús se venían cumpliendo. Por eso la gente fue y buscó a Jesús en esa ocasión. Y en el verso 18 dice: Él les dijo: traédmelos acá. ¿A qué se refería? A los panes y a los peces. ¿Y sabes por qué el Señor te está diciendo en esta mañana: todo va a estar bien? Porque cuando Jesús expresa esas palabras, dice en otro de los pasajes alternos, en otro de los evangelios acerca de esto, dice: Él les dijo esto no porque quisiera ver qué le contestaban, sino porque Él ya sabía lo que se tenía que hacer. Dios siempre sabe lo que se necesita hacer. Por eso Él te dice: ven, acércate, búscame, muestra tu anhelo, muestra tu deseo, y todo va a estar bien, porque yo sé lo que se tiene que hacer. Él sabe exactamente lo que tú necesitas. Él tuvo en ese momento un conocimiento revelado por el Espíritu, mostrándole lo que el Padre iba a hacer. Porque Jesús les dijo: tráiganme los panes y los peces, porque Él ya sabía, ya había visto del Padre la manera en que Él iba a suplir para esas 5,000 personas. Menos 5,000 hombres, dice la palabra, sin contar a las mujeres y los niños. Él no descendió, dice, para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo envió. Entonces Él sabía exactamente lo que se tenía que hacer, y hasta el día de hoy Él sigue sabiendo lo que se tiene que hacer. Él conoce tu vida, y el Espíritu que obró y que operó en Jesús y que reposó sobre Él es el mismo Espíritu que en nuestros días está con nosotros. Y está con nosotros de tal manera que no importa las situaciones a las que tú te enfrentes, tú puedes escuchar de parte del Espíritu: todo va a estar bien, porque yo sé lo que se debe hacer. Él supo qué hacer en el momento que le trajeron los peces y los panes. No dijo: híjolas, ¿ahora qué hacemos? Él sabía exactamente cómo se iba a dar la multiplicación. Y ese es un principio que tú y yo debemos entender de parte de Dios. Dios toma lo que no es suficiente para hacerlo sobreabundar. Dios toma lo que no es suficiente para hacerlo sobreabundar. Y si tú y yo tenemos la revelación del Espíritu, Él nos revela la naturaleza de Dios. Esa es su naturaleza: tomar lo que no es suficiente para hacerlo sobreabundar. Y no opera solamente en el ámbito físico, porque cuando el Espíritu imparte dones en ti, te manda a hacer un trabajo, te manda a ponerlos por obra, te manda a hacer una obra. Te dice: id y sana a los enfermos.
¿Tú tienes que preocuparte por lo que el Señor va a hacer? Él te dice, todo va a estar bien. Yo ya sé lo que tengo que hacer con la persona a la que yo te mando a ver. Algo que yo pude ver cuando he entrado a terapia intensiva es que en otro momento a mí me hubiera dado pena orar en voz alta ahí, estando los doctores, las enfermeras que van y vienen. Y en esta ocasión, en estas ocasiones que he podido entrar, me han recomendado, ¿sabes qué? Nada más hazlo en voz bajita porque pues están ahí los bebés y no vayas a molestar o a importunar a las enfermeras, todo. Ok, entonces yo entro y cuando voy a orar dejo que sea el Espíritu Santo el que hable. Y si el Espíritu me lleva a gritar, pues grito. ¿Qué es lo que puede pasar? Que me saquen de terapia intensiva. Eso es lo peor que puede suceder. Pero lo mejor es que cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando te dejas guiar por Él, Él sabe exactamente lo que tienes que hacer y entonces los resultados se dan. Ya ves qué tan importante es ser guiado por el Espíritu. Porque el Espíritu está sobre ti. El Espíritu está en ti. Y Él sabe exactamente lo que se debe hacer. Así que si tú lo consultas, Él te va a decir exactamente lo que tienes que hacer y te va a dar la victoria. Va a suplir a todas tus necesidades en el ámbito espiritual, en el ámbito de tu alma y en el ámbito de tu cuerpo. Por eso el Señor hoy viene a decirte, todo va a estar bien. Sí y solo sí consultas al Espíritu. Porque Él toma lo que no es suficiente para hacerlo sobreabundar. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Entonces mandó, es decir, dio instrucciones el Señor y le dijo que la gente se recueste sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Algo que también puedes observar en este pasaje es cómo desciende la bendición de Dios. Y es interesante ver que la bendición de Dios desciende de manera ordenada. Es decir, la bendición siempre va de arriba hacia abajo. Si tú y yo entendemos cómo funciona la bendición de Dios, nunca más nos vamos a levantar en contra de quien esté arriba de nosotros. Ni para juzgar, ni para criticar, ni para censurar. Porque si tú y yo hacemos eso, no solamente estamos deteniendo la bendición de Dios, sino que atraemos desgracia. Ese es un principio de Dios. Y aquí te lo muestra. El Señor Jesús no le dijo al niño de los panes, bueno, pues ya que tú los trajiste, tú repártelos. Él le dijo a sus discípulos, vengan, tráiganmelos, yo hago la primera parte y después yo los mando, los encomiendo a ustedes a hacer lo que sigue. Y ahí no está incluido el niño de los panes. Hay un orden en el reino y las cosas descienden. Tú puedes ver cuando en la palabra de Dios dice que la unción o el aceite descendía desde la cabeza y bajaba por la barba de Aarón, decía, hasta el borde de las vestiduras. Hay una relación directa en cómo la bendición de Dios fluye y va cayendo de arriba hacia abajo. Entonces, cuando tú y yo nos levantamos en contra de alguien que está por encima de nosotros, no importa qué tanta unción tenga, lo que vas a hacer es detener la bendición que el Señor quiere traer a tu vida. Ese es un principio que debe estar presente en nuestras vidas. No solamente detienes la bendición, sino puedes atraer desgracia. Y de eso estaremos hablando la siguiente semana, porque hay otro principio que tiene que ver con el perdón. Así que debemos aprender a funcionar bajo los principios que el Señor enseña
y muestra. Quiero simplemente terminar de leerte versos 20 y 21. Te digo otra cosa más y queremos orar por los diezmos. Dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Tú puedes ver que se recoge más de lo que inicialmente hubo. Cuando tú caminas en obediencia, cuando tú estás siendo guiado por quien sabe cómo hacer las cosas, nunca vas a estar peor que al principio. Trajeron 5 panes y 2 peces, ¿y cuántas cestas recogieron? 12. Y yo creo que esos 5 panes y esos peces no llenaban ni una. Pero cuando recogen todo lo que sobra, recogen 12 cestas. ¿Qué haya hecho Jesús con ellas? No lo sé. Ha de haber llevado a bendecir otras aldeas, pero comieron todos y se saciaron. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero hay algo también importante que debemos entender de este tiempo en el que Jesús alimentó a estas personas. Después, más adelante, tú puedes ver que la gente volvió a buscar a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús en esa ocasión, en esa segunda ocasión? Si tú recuerdas, si has leído la palabra, tú recordarás qué pasó, qué hizo Jesús cuando lo vuelven a buscar. Los reprende. O sea, no, ahora sí ya, ahora me vienes a buscar por lo que yo puedo hacer, porque viste que multipliqué los panes. Ahora no vienes a buscarme a mí. El Señor te atrae, pero si tú vienes de manera incorrecta delante de Él, ¿qué vas a encontrar de Él? Él quiere bendecirte siempre, y su naturaleza es hacer sobreabundar. Eso es lo que Él quiere hacer. Pero lo que Él espera es que tú lo busques a Él por quien Él es, más allá de lo que Él pueda hacer por ti. Así que antes de concluir este mensaje, quiero que oremos por los diezmos y las ofrendas. Y le voy a pedir al pastor Amado si pasa a orar por ellas. Porque algo que debemos entender y por qué está sucediendo en este momento lo de diezmos y ofrendas es por lo que te acabo de comentar. Cuando tú y yo no honramos a Dios, estamos yendo en contra de lo que Él ha establecido y de lo que Él quiere. Porque la manera en que Él quiere bendecir tu vida es a través de tu obediencia. Y Él quiere derramar la bendición de tal manera que cuando tú retienes lo que a Dios le pertenece, ¿qué vas a traer a tu vida? ¿Bendición o desgracia? Y eso es como ir en contra de la obra de Dios. Y como yo te digo, la bendición desciende de arriba para abajo. Así que si tú de alguna manera, sean cuales sean tus motivaciones, el no darle a Dios lo que le pertenece es ir en contra de la obra de Dios, y ahí se para la bendición. La bendición no llegaría a ti porque no estás caminando en obediencia. Como te digo, son principios de Dios, y lo que Dios quiere hacer es siempre bendecirnos. Y ya habrá oportunidad, ya daremos oportunidad a testimonios en este sentido. Y la enseñanza que Dios ha traído específicamente a las personas por esta situación. Te decía yo que Dios toma lo que no es suficiente para hacerlo sobreabundar. Y esto incluye a tu fe. Si tú tienes poca fe, hubo ocasiones en que a Jesús le dijeron: ayúdame mi incredulidad. Es decir, ponme la fe que me hace falta para yo poder recibir lo que necesito. Entonces Dios toma lo que no es suficiente para hacerlo sobreabundar. Y hoy lo que me mandó a decirte el Señor fue eso.
todo va a estar bien porque yo sé lo que debo hacer. Si tú te vas con eso en mente, el Señor va a ir supliendo todo lo que hace falta en tu vida, porque te estás acercando a aquel que sabe exactamente cómo hacer las cosas.